Hola a todos, en este video hablaré acerca de la bioluminiscencia en los animales. La luminiscencia en los organismos vivos es un espectáculo maravilloso que nos brinda la evolución de la naturaleza. Para muchas personas no es raro que alguna noche en el campo hayan observado cientos de lucecitas bailantes en el espacio, que como si de una estrella fugaz se tratara, encienden y apagan iluminando pequeñas porciones de terreno. Esta luz es producida por organismos pertenecientes al orden de los coleópteros, llamados comúnmente luciérnagas o simplemente bichitos de luz. Por otra parte, a lo largo de nuestra vida cotidiana escucharemos que hay grandes medusas que brillan por su luz en el fondo del mar, y que estas no son las únicas, sino que también existe un gran número de criaturas que iluminan sus cuerpos en las profundidades marinas. Aunque lo que es poco probable es que nos enteremos de que existen bellísimas bacterias que también tienen esta luz natural y que generalmente son las que proveen la luminiscencia a gran parte de los animales de distintas formas. De acuerdo con la definición de la Enciclopedia Gale de la Ciencia, se establece que la bioluminiscencia es la producción de luz por organismos vivos. Algunos organismos pueden ser unicelulares, como bacterias y protistos, y otros multicelulares. Este video se encontrará estructurado en 4 partes. La primera es generalidades, la segunda, cómo se produce la bioluminiscencia, la tercera, los animales para qué la usan, y la cuarta, la biotecnología. En cuanto a la primera parte de generalidades, se va a explicar en qué consiste la bioluminiscencia, en qué organismos se puede dar y algunos aspectos históricos relacionados con esta. Benchasadet y Brogger afirman que la bioluminiscencia es la producción de luz fría y visible que es emitida por diversos organismos vivos. Forma parte de un proceso complejo que ocurre en la célula denominado quimioluminiscencia biológica. Es necesario aclarar que la bioluminiscencia es un subconjunto de la quimioluminiscencia en la que el cambio químico se produce en los seres vivos, como en las luciérnagas. Estas reacciones químicas se han caracterizado por ser muy eficientes y, al explicarlo de forma muy general, consta de solamente 2 entes importantes que se mencionarán luego. La bioluminiscencia también se ha usado como comunicación biológica y su espectro de colores va desde los azules, verdes, pero hay casos en que se presenta también el rojo. Este fenómeno puede ser producido por un gran número de organismos vivos. Sin embargo, el 90% de ellos son marinos. Se sabe que en la zona abisal pelágica es muy común el uso de la bioluminiscencia, específicamente para atraer las presas, en contraste con zonas epipelágica, mesopelágica y abisal bentónico, donde es muy poco común que los animales tengan bioluminiscencia. A continuación, se van a mencionar algunos sucesos que han marcado parte de la historia de la bioluminiscencia. Como se ha mencionado anteriormente, esta va desde bacterias muy sencillas hasta criaturas más complejas como peces. Este hecho ha sido observado desde épocas muy antiguas, ya que, por ejemplo, el naturalista Aristóteles observó que la luz de las luciérnagas no emitía calor. Después, Plinio el Viejo descubrió criaturas que brillaban en la bahía de Nápoles, incluyendo medusas y crustáceos. A continuación, durante el siglo XV, el químico Robert Boyle descubrió que hongos bioluminiscentes no dejaban de brillar en cuanto se les privaba de oxígeno. Los términos luciferina y luciferasa fueron introducidos por el alemán llamado padre de la electrofisiología en el año 1885, cuando obtuvo extractos de almejas y escarabajos bioluminiscentes que, al ser mezclados, produjeron luz. Por otra parte, encontró que si calentaba cada uno de los extractos, al mezclarlos ya no producían luz, pero al calentar el otro sí se observó reacción. Esto lo llevó a concluir que había por lo menos 2 componentes en la reacción. En 1947 fue descrita la reacción de la bioluminiscencia del sistema luciferina-luciferasa y demuestra el rol del ATP como factor determinante en la emisión de luz.
En la década de 1970, los estudios bioquímicos del sistema luciferina-luciferasa señalan que la emisión de luminosa es directamente proporcional a la cantidad de ATP presente en el medio. Actualmente, muchos campos, tanto científicos como industriales, han realizado diversos experimentos con el fin de tratar de imitar este fenómeno y darle diversas aplicaciones. En esta segunda parte del video hablaré acerca de cómo se produce la bioluminiscencia. Entonces, la producción de luz natural se produce debido a la reacción entre dos entes muy importantes, un sustrato y una enzima. Este sustrato corresponde a la luciferina y la enzima corresponde a la luciferasa. La molécula luciferina, en presencia de la enzima luciferasa, capta o reacciona con el oxígeno y se oxida, dando como resultado la excitación de la primera molécula que da lugar a la oxiluciferina y producción de energía. Esta producción de energía es liberada y emitida en forma de luz visible y corresponde a la bioluminiscencia que se puede observar en ciertos organismos. Cabe señalar que para que ocurra la reacción entre la luciferina y el oxígeno es necesaria la presencia de otras moléculas denominadas cofactores. Estos cofactores son moléculas requeridas como tal por la enzima de la reacción, en este caso la luciferasa, puesto que les son necesarios para poder desarrollar su función catalítica. Los cofactores más comunes en estas reacciones son el calcio, que ya veremos más adelante específicamente para qué, y el ATP. Por otra parte, la emisión de energía en forma de luz visible proviene de un órgano llamado en concreto fotóforo. Este órgano, según cómo se produzca la reacción bioluminiscente, se clasifica en tres tipos. Algunas veces el fotóforo puede tener una estructura muy compleja, casi como un ojo a la inversa, es decir, emite luz pero no la percibe. Bioluminiscencia intracelular. El fotóforo se limita a secretar al exterior luciferina y luciferasa, aunque tiene una diferencia que se ilustra luego. Esta técnica consiste en combinar dos componentes importantes, la luciferina, que es el agente que produce la luz, y la luciferasa, que es el agente catalizador, y que en conjunto, unido al oxígeno, se unen en una unidad llamada fotoproteína. Es la estructura que se aprecia en verde. Esta se puede activar cuando un ion, generalmente calcio, ingresa al sistema y finalmente se produce la luz natural. Es necesario aclarar que esta reacción ocurre en el fotóforo y a su vez en un medio externo, es decir, en la superficie del propio animal o en su entorno cercano. Una vez sintetizados ambos componentes, se almacenan en glándulas diferentes en la piel o bajo esta. La expulsión y consecuencia mezcla de ambos reactivos en el exterior producen nubes luminosas. Este tipo de bioluminiscencia es bastante común en crustáceos y algunos cefalópodos abisales. En la bioluminiscencia intracelular, el fotóforo se encuentra formado por células del animal llamadas fotocitos, con capacidad para desarrollar reacción bioluminiscente. Estos se agrupan en estructuras cuya complejidad y disposición es diferente en ciertas especies, abarcando desde estructuras sencillas como las del calamar Vampiroteuthis hasta órganos que llegan a funcionar como auténticos reflectores con lentes y filtros que pueden apuntar la luz en determinada dirección, expandirla, concentrarla o variar su color. Este tipo de bioluminiscencia es común en insectos, crustáceos y peces. Un caso específico de mencionar son los insectos de la familia Lampridae. Es conocida como luciérnaga, ya que se han hecho muchos estudios al respecto. En estos coleópteros, el fotóforo corresponde a la bioluminiscencia intracelular y dichas células forman un órgano con una estructura regular, con una potente dotación del sistema traqueal y el sistema nervioso. La emisión de luz, al parecer, se encuentra regulada de forma indirecta mediante el control de la apertura del sistema traqueal que penetra en el fotóforo, de forma que, cuando se abren las tráqueas, el oxígeno accede al mismo y se puede producir la reacción bioluminiscente. Otra familia importante es la de la clase insecta Pegonidae. En ocasiones es confundida con la familia Lampridae, ya que sus larvas también se conocen como luciérnagas. Las hembras y las larvas son las únicas que poseen una serie de órganos bioluminiscentes en segmentos troncales que emiten cierta luz. Puede ser amarilla, verde y a veces puede ser roja.
El krill antártico es una especie de crustáceo malacostráceo del orden Eupausiacea, propia de aguas frías de los océanos Atlántico y Pacífico en las inmediaciones de la Antártida. Se conoce por su luz emitida en aguas muy frías y profundas. Finalmente, en cuanto a variedad, hay desde pequeños peces. En cuanto a peces, hay gran variedad, desde muy pequeños como la palma de la mano hasta medir más de 1 metro, y tienen la posibilidad de producir luz. Bioluminiscencia de simbiosis con bacterias. Esta bioluminiscencia en organismos animales es producto de bacterias simbióticas. El órgano fotóforo es caldo de cultivo para bacterias luminiscentes. Este tipo de luz natural con simbiosis es conocido únicamente en animales marinos, pero el más usado en el reino animal. En diferentes partes del cuerpo, el animal posee pequeñas vejigas, llamadas fotóforos, donde se almacenan las bacterias simbiontes, es decir, la luz como tal no proviene del animal, sino de las bacterias. Sin embargo, el animal puede decir en qué momento emite la luz al exterior y con qué intensidad, a través de algo similar a un párpado que esconde o muestra la vista de dicha cámara. Uno de los ejemplos más estudiados a nivel de laboratorio corresponde a un calamar que emite luminiscencia ventral con excelente calidad. Una de las características más importantes del Euprima scolopes es su órgano de luz. Es como se mencionaba anteriormente, debe su luminosidad a la bacteria Vibrio Fisher. Esta bacteria es almacenada en el manto del calamar y emite diferentes tipos de luz y a ciertos colores, que le permite esconderse de sus predadores y a la vez de sus presas. La relación simbiótica entre estos dos seres está basada en que el molusco le proporciona nutrientes y alimento y refugia a las bacterias, y le compensan con la bioluminiscencia. Este fenómeno es conocido en muchos animales marinos tales como celenteros, gusanos, nidarios, moluscos, equinodermos y peces. Cuarta parte. Los animales para qué usan la bioluminiscencia. La bioluminiscencia animal es un fenómeno raro entre los vertebrados, pero común en los invertebrados, sobre todo en las especies marinas. Entre las terrestres es poco frecuente, siendo uno de los casos más numerosos o más llamativos el de las luciérnagas. Hasta el día de hoy se conoce que la bioluminiscencia aparentemente ha evolucionado de manera independiente en los diferentes taxones. Los animales usan su luz para defenderse, lo hacen causando un desconcierto o gracias a esta luz vistosa dando a entender que son muy peligrosos y en ocasiones venenosos. Por otra parte, aprovechan la profundidad marina para camuflarse con la luz ambiental, obedeciendo a grandes ventajas de que pueden controlar la intensidad de la luz, en qué momento hacerlo e inclusive con qué coloración, es decir, lo usan para disuadir, pero no solamente como defensa, sino también para cazar sus presas. A continuación se muestran algunos de esos ejemplos. Inia brasilianae es un caracol marino reconocido por su concha bioluminiscente de color rojo. La utiliza en forma de protección, es decir, su recurso es atraer al depredador de su depredado. Algo muy similar ocurre en la medusa atolla, que gracias a su estética atrae a las presas que probablemente irán hacia ella en busca de esa gran alarma de luz. El milpiés motixia también es conocido comúnmente como limpiés luminoso sierra. Se dice que este ofrece una advertencia de luz a sus depredadores de que es altamente tóxico. Otro ejemplo son las medusas peine, que producen un efecto de arcoíris, y se dice que las luces pueden servir para confundir a sus depredadores. Por otra parte, la bioluminiscencia es utilizada como lenguaje biológico. Se sabe que hay muchas especies de bacterias que forman simbiosis con animales para generar luz con el fin de realizar comunicación y señalización entre estas mismas bacterias. Por ejemplo, los ojos del calamar luciérnaga están especializados o formados para distinguir la luz del ambiente y la luz de la bioluminiscencia. Es decir, asimismo como hay animales que han producido sus adaptaciones para confundir, para atraer, etcétera, también hay animales que han desarrollado adaptaciones para no dejarse confundir. Finalmente, uno de los usos de la bioluminiscencia se encuentra ligado a la reproducción, la cual se ejemplificará con el caso más conocido, que es el de las luciérnagas.
es uno de los más comunes y de los más estudiados. Ellas utilizan su luz que parpadea para atraer la pareja. Comienzan siendo un emisor de luz incluso en forma de larvas, pero estas no son las únicas que utilizan la bioluminiscencia para la reproducción. Muchas especies marinas y terrestres la usan para este tipo. Cuarta parte, biotecnología. Como ya se ha mencionado anteriormente, la bioluminiscencia es un proceso muy prometedor para estudios desde el campo ecológico, pasando por la industria hasta la biomédica. Por medio de la bioluminiscencia se puede detectar la cantidad de ATP. Ello sería de gran utilidad al utilizarse como marcador biológico, por ejemplo en cuerpos de agua, donde debido a la contaminación se generaría una turbidez en la intensidad de la luz y esto se podría medir. Por otro lado, el uso del sistema de la reacción de bioluminiscencia luciferina-luciferasa como marcadores bioquímicos ha permitido el desarrollo de sistemas de monitoreo en aplicaciones ambientales, sanitarias, clínicas y genéticas. El sistema ha servido enormemente tanto de modelo para el estudio de los procesos de intercomunicación entre los organismos como una excelente herramienta para el desarrollo de sistemas de monitoreo biológico basados en la producción de luz natural y la cuantificación indirecta de ATP. En cuanto a la biomédica, se ha utilizado este fenómeno de la luz para el estudio de diferentes enfermedades, debido a que gracias a su luz se puede observar el interior de la célula y así poder estudiar procesos que se llevan a cabo sin necesidad de utilizar radioactivos tóxicos. Ahora, en ingeniería genética se usa para el estudio de la expansión de enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, el cáncer. Sin embargo, además de estos grandes usos, a continuación se presentan varios ejemplos usando este fenómeno para resolver problemas humanos y del planeta. Árboles luminosos para espacios públicos y de carreteras, plantas que se iluminan cuando requieren agua, indicador de contaminación bacteriana en alimentos, identificador biológico, controlador y trazabilidad de organismo, arte, biodiseño, luminaria bacterióptica. Los usos mencionados anteriormente ofrecen una gama de soluciones a muchos problemas que aqueja a la humanidad. Sin embargo, es necesario mencionar que el 70% del planeta corresponden a cuerpos de agua marinos, del cual solo conocemos el 10% y es de ahí donde se ha obtenido lo ya dicho. No es posible avanzar rápidamente en la investigación en el mar debido a falta de financiación. Muchas gracias por ver este video.